Ok, muy buenas tardes todos, bienvenidos a otro video aquí en casa con mi papá Daniel. Sí. ¿Cómo estamos? Ahí, tironeando, encerrados otra vez. Estamos en lockdown aquí en la zona donde vivimos nosotros, en el condado de Peel. Así que no hay mucho que se pueda hacer estos días. Se puede andar por las calles, se puede salir, ir de compras, pero más vale no arriesgarse mucho, ¿no? La cosa se puso seria otra vez. Así que bueno, familia, ¿cómo están? El video de hoy va a ser un video medio raro porque hemos estado filmando diferentes clips de cosas que uno necesita hacer en este país para cuando va terminando el otoño, para enfrentar el invierno. Y entonces va a ser como un potpourri. Sí. ¿No? Una mezcolanza de cosas y no teníamos introducción porque habíamos ido filmando así un poquitito. El mes entero, ¿no? Sí, todo este mes, cada vez que uno agarraba y hacía algo relacionado con este tema, filmábamos un poquito. Entonces ahora nos hemos decidido a sentarnos y hacer un poquito de explicación para que sepan de qué se trata. Entonces, ¿de qué se trata el video? Bueno, el video va a ser cuando caen aquí las hojas de los árboles en el otoño, el trabajo que es juntar todo eso, ¿no? Porque son varias semanas, no caen todas de golpe, de a poco van cayendo y hay que embolsarlas y se las lleva el servicio. Hay un servicio especial de recolección de residuos que es solamente para todo lo que es compost y cosas de jardín. Pasto no se lo llevan. Cuando uno corta el pasto con la máquina, ese no lo llevan, pero todo lo que es hojas, ramas, etcétera, pasa un camión. Van a ver en el video que se ponen esas bolsas de papel madera marrón, son dobles. Bueno, familia, llegó el momento no esperado. Hoy voy a tener que recoger un poco las hojas que han caído sobre nuestro jardín, porque mañana pasa el camión que se lleva todo lo que es hojas y podas de jardín. Es un camión especial que pasa los días martes. En esta época pasa todas las semanas, en invierno no pasa y en primavera y verano vuelve a pasar otra vez. Y acá estaba esperando porque el árbol que está frente a casa es el que siempre es el último en que se le caigan todas las hojas. Así que fíjense lo que hay. Es una cantidad de hojas increíble. Y como nosotros estamos al final de la calle tipo herradura, el viento nos trae también toda la de los vecinos. Así que a mí me toca siempre recoger más de lo que me corresponde. Pero bueno, ahora voy a ir al garaje a buscar el rake, el rastrillo y un par de bolsas son bolsas dobles de papel madera. Y sí, esta tarde las ponemos ahí cuando sacamos la basura y mañana tempranito el camión se lo lleva. Así que bueno, voy a buscar las herramientas y ya vuelvo. ¿Vas avanzando? Sí, cansa esto. Pero bueno, si no lo hago, el problema es que anoche nevó. Esta mañana estaba todo blanco, todo nevado y las hojas están mojadas, están pesadas. Así que si no lo saco ahora, se van a ir pegoteando contra el pasto y cada vez más difícil. Y le voy a limpiar un poco también a la vecina porque ella creo que no está en casa. Y si no limpio allá, el viento me va a barrer todo para este lado. O sea que el otro día, hace más o menos 3 días atrás, esto lo había dejado yo pastito, no había una sola hoja. Miren ahora, pero esto es responsabilidad de los propietarios de las casas, ¿okay? La ciudad no tiene nada que ver en esto. Así que nosotros limpiamos, ponemos ahí al costado de la acera y los camiones de la ciudad se lo llevan y lo llevan a un lugar donde lo amontonan y lo hacen compost. Y después nosotros, si necesitamos compost, podemos ir a esos lugares a buscar y a cargar. Por supuesto hay que llevar algún tipo de vehículo o algún tipo de recipiente, pero bueno, al menos lo recogen todo, se saca todo esto de la ciudad y no se mete en las entradas de las ¿cómo se llama? Donde se va el agua de las tormentas. ¿El drenaje? El drenaje de las calles, porque todo este ojerío, si se mete a los tubos, después cuando viene la primavera y empieza el deshielo de la nieve y el agua empieza a correr, están todos bloqueados. Voy a seguir rascando, tengo que hacer el garaje y tengo que hacer aquel garaje también. O sea que hay trabajo por lo menos para 2 horas acá. Son las
3:10 de la tarde y parece que fueran ya casi las 4:30 de la tarde, como se está poniendo oscuro. Y bueno, llegó el invierno de golpe, a pesar de que todavía estamos en otoño. Como les dije, anoche nevó y esta mañana estaba haciendo un frío de -10, ¿no? Centígrados, bajo cero. Y ahora con el viento también se siente, hay que estar abrigado ya. Esta mañana fui al médico, me di la vacuna contra la gripe también. Me duele un poco el brazo, pero bueno, vamos a hacer un poco de ejercicio para ablandarlo, ¿sí o no? Sí. Ok, vamos a trabajar entonces. Miren, fíjense cómo es la naturaleza. Esta todavía, a pesar de que está llegando el invierno, está tratando, mira, de sacar una flor. No podemos cargarla mucho, acá está la línea, no pueden ser más de 25 kilos, porque los que vienen cargando los camiones, si no, no las recogen. Tienen sus contratos con las uniones y está estipulado cuánto pueden levantar de peso. Así que bueno, esta ya está llena, así se queda. Y ok, yo pensaría que más o menos ahí se dan una idea de cómo se trabaja acá, cómo hay que estar siempre encima de los detalles, porque no se puede pestañear, porque si no el clima y todo lo demás se lo lleva a uno. Mañana me va a tocar cambiar los neumáticos del auto otra vez. Pasamos de neumático 4 estaciones, le voy a poner los de invierno en las 4 ruedas, ya los tengo montados con los aros, todo eso ya está listo. Y probablemente mi hija Ariel también le tenga que hacer al auto de ella, así que tal vez se lo hagamos a los dos. Ok. ¿Ah? Yeah. Ok, gente, ¿qué tal? ¿Cómo está, familia? Ya está empezando a nevar, están cayendo unos pequeños copitos de hielo, está haciendo un frío de loco y ya le cambié las ruedas a mi auto, las de invierno les puse y ahora le estoy cambiando las del auto de mi hija, de Ariel, porque en cualquier momento ya nos cae una nevada y va a ser tarde para lamentarse. Así que hoy, con el frío, con el viento, como sea que está, hay que hacer esto. Esta mañana mi hija, que vive allá a 1 hora y media de distancia, nos mandó una foto y por allá arriba ya está nevando duro. Y sí, ese es el trabajo de hoy, cambiar esta rueda, poniendo los neumáticos de invierno, sacando los de 4 estaciones. Con esto se maneja mucho más tranquilo y mucho mejor. Se viene. Mucho viento. Parte de la vida en Canadá, gente. Una ya está. Ahora vamos a ir a la de atrás y después las otras del otro lado. Hay gente que usa una llave de torque para apretarlas y darle el torque específico, pero yo trabajo a la vieja usanza y todavía en 50 años nunca perdí una rueda, así que así está bien. Me falta. Vamos a hacer el otro lado. Las ruedas están un poco bajas, ahora después le voy a poner aire. Les quería explicar para todos aquellos que viven en zonas donde los inviernos son crudos y nieva y cae hielo. Aquí en Ontario, en la provincia de Ontario, no es mandatorio usar ruedas de invierno, ruedas de nieve. La ley no lo exige. Pero yo, que vivo 50 años en este país, les digo que si ustedes están viviendo en estas zonas o en el norte de Estados Unidos o en la Patagonia, sea donde esté, que el clima esté bien jodido cuando es invierno, compren las ruedas de invierno porque hacen la diferencia. Y la diferencia la van a notar ese día que usted tiene que frenar de golpe o que le pega un área donde está llena de hielo y que no lo vio, o le sale alguna emergencia. Bueno, la rueda, el neumático de nieve de invierno lo va a ayudar muchísimo más que estos que se llaman los 4 estaciones, All Seasons. Dicen que es caro, pero no es así, porque usted se compra 4 neumáticos de invierno de nieve con los aros. Yo los tengo sobre los aros montados. Eso significa que la mitad del año, más o menos unos 5 meses del año, yo no estoy usando los neumáticos normales, o sea que no los estoy gastando.
lo que significa que el neumático normal me va a durar el doble de tiempo usando los neumáticos de invierno durante los meses de frío, que si me dedicara solamente a usar los neumáticos 4 estaciones. Entonces, ¿cuánto les cuesta en realidad el neumático de invierno? No le cuesta nada. Al comprarlo, usted le está extendiendo la vida útil al otro neumático. Sí, son más o menos 4 neumáticos con los aros, estamos hablando de unos $700. Pero como los va a usar solo 6 meses, le va a durar 7, 8 años el neumático, y quizás más si no maneja mucho. Y el otro neumático normal le va a también durar el doble de tiempo, así que en definitiva no le costó nada. El agregado de que anda en seguridad, es más seguro tener un auto que tenga los neumáticos de invierno. Siente la diferencia cuando tiene que frenar y hay hielo. Si usted tiene que frenar sobre hielo, el neumático de 4 estaciones siente de atrás como que le pegan un empujón. El otro no, el otro como que muerde y se agarra, ¿eh? Así que bueno, un poquito de información para todos aquellos que algún día lleguen a vivir por estas latitudes, o que ya están viviendo por aquí, o que viven en el norte de los Estados Unidos o en algún país europeo donde también tienen este tipo de clima. Háganme caso, prueben y van a ver la gran diferencia, y créanme que no les va a costar nada extra porque, como les digo, van a extender la vida del neumático normal al doble de tiempo. Okay. Buenos días, familia. Estoy tratando de sacar las hojas que se me están cayendo encima. Hoy es un día distinto, hoy es un día raro. Hoy estamos haciendo un pequeño clip de este video para explicarles. Esta mañana, un hermoso día de otoño, estábamos listos para ir a las cataratas del Niágara. Mi hija me viene a decir, la Ariel, que el auto de ella estaba haciendo un ruido atrás y podía verificarlo. Salí a dar una vuelta por el barrio, no sé de dónde viene el ruido. Nos preparamos con Audrey y Samuel para irnos a las cataratas, todo listo. Nos subimos en el auto mío, empiezo a retroceder y encuentro una tremenda mancha de, no sé si es anticongelante, aceite de transmisión, que es abajo del auto. Salimos hacia las cataratas del Niágara, pero yo sentí una sensación de que no era momento para ir. Así que les digo, vamos a dar media vuelta, nos volvemos. Y llegamos a casa y dijimos, bueno, hagamos una cosa. Vamos a abrir una botella de vino, vamos a comprar un poco de pan, un poco de fiambres, un poco de carne, unos chorizos, y por lo menos entre todos los males vamos a hacer una pequeña cocinada. Okay, así que hemos hecho unos pequeños steaks. Okay, ahí están. Y del momento vamos por la segunda botella de vino y tal vez venga una tercera, porque vieron, uno de esos días que uno parece ser que todo sale mal, pues desde el momento en que se levanta. Esta mañana me fui a lavar los dientes, crean o no, me estaba cepillando los dientes y ¡tac! Un pedazo de una muela se me rompió. Ya es la tercera que se me rompe. Parece ser que el día empezó con la pata izquierda y bueno, recién ahora me estoy recomponiendo de la calentura, ¿vieron? De la rabieta que me agarré esta mañana, y nos vamos a comer unos pedazos de carne con unos choripán, un poco de vino, una ensaladita, y con eso vamos a tratar de... Así que sí, eso ha sido el problema de esta mañana. Vamos a comer. Let's go. Ok, hoy estamos haciendo... No sé, ¿ya les contaste qué pasó hoy? Un poco. Un poco, ok, bueno, no llegamos a las cataratas del Niágara. Ni siquiera salimos de Brampton, creo que manejamos 15-20 minutos como mucho. Ya, como las cosas no iban bien, decidimos tener un rico almuerzo en familia, un pequeño asado, degustar unos vinos, así que tenemos 3 aquí enfrente. Sí. Les dimos con el hacha a los 3. Fue un día muy agravante, la verdad. Yo me estresé mucho y me puse medio loco, nervioso. Así que vinimos, Samuel y Audrey se fueron al negocio, compraron un poco de unos fiambres, hemos comido una picada, 2 baguettes, carne, chorizo. El primero fue un Álamos, un vinazo. O será porque hace tantos días que estamos sin chuparnos nada que yo lo encontré, pero 2016, Malbec, Mendoza, finca Los Álamos. ¿Qué les puedo decir? Una delicia. El segundo, todavía tienen un poco, no los hemos acabado a todos para que no piensen que estos se chuparon 3 botellas de vino, no. Este está por aquí, ¿sí? Este está por aquí
Este es un vino de Montenegro, ¿no? Sí, de 2016, Montenegro. Muy bueno, estuvo muy rico este vino. La verdad que lo recomendamos. Y después recién a Samuel se le ocurrió abrir este, Duriguti, es un Bonarda de Mendoza. También está bueno, yo ya no puedo... Este está lleno, ok. Este está lleno, está por aquí. Así que ahora nos vamos a comer un pedazo de cheesecake con un café, pero hoy no se podía hacer dieta porque encima de la rabieta y encima estar con hambre, pero volaba, éramos leche hervida, era yo el día de hoy. Así que ahora con esta comilona que nos hemos hecho, unos vasitos de vino, ya me tranquilicé, los ánimos están más... y nos podemos relajar un poco. Ahora ya estamos todos más tranquilos, más calmos. Estamos pensando ir a las cataratas del Niágara en algún momento esta semana, y si el vehículo no está disponible porque aún no lo arreglaron, vamos a alquilar un auto. Y nos vamos con un auto de alquiler porque siempre los videos para ustedes tienen prioridad. Así que antes de que llegue el invierno y se ponga todo muy frío, queremos hacer ese viajecito a las cataratas del Niágara, que no está muy lejos, está a 1 hora y cuarto de aquí de donde vivimos nosotros. Buenos días, familia, ¿cómo están? Otro día nuevo, otro video, otro poquito de filmación. Tuve que ir a ver una casa que habíamos hecho un trabajo hace unos 3 años atrás, y la señora me llamó que quería hacer algunos cambios, así que estuvimos visitando la casa de ella. No filmamos adentro, por supuesto, pero estamos filmando en el barrio, en el área donde ella vive. Estamos dando unas vueltas para que ustedes también tengan una idea cómo son algunos de los otros barrios aquí en Toronto. Esta zona se llama Aurora. ¿Okay? Es una zona bastante, ¿cómo se dice? Cuando la gente quiere vivir en ese lugar, codiciada. Ah, ok, sí. Sí, pero también es bastante caro vivir por acá. Y ya van a ver las casas que hay en el video que estamos grabando. Tenemos un día un poquito más agradable hoy, está a 17 grados centígrados la temperatura, y ya hemos tenido nieve un par de días atrás, como les hemos contado, así que bueno, nos estamos preparando para entrar de cabeza al invierno. Esta zona es, a pesar de que es parte de la ciudad, del GTA que se llama el Greater Toronto Area, pero es como que uno viviese en el campo por aquí, porque hay mucho lugar abierto, jardines bien cuidados, pasto por donde se vea, y sí, es como que uno estuviese viviendo en un pueblo chico más que en una ciudad cuando se llegan a estos lugares. Está más o menos a 1 hora y cuarto desde la casa nuestra, no está tan lejos. Y yo, porque vengo por la ciudad, no agarro la autorruta, porque en la autorruta no podemos filmar nada. Entonces nos demoramos un poquitito más porque venimos por las calles secundarias y muchas calles tipo rurales, así estamos tomando. Para que tengan una idea ustedes también de cómo es. Yo estoy manejando, no puedo mirar mucho la cámara, disculpen, pero sí. Así que ya hablamos con esta señora, ya para fin de mes vamos a venir a ayudarla con los cambios que ella quiere hacer en su casa. Y bueno, espero que estén disfrutando del paseíto también. Y nos vemos más tarde. Bueno, buenos días a la familia de los seguidores del YouTube. Hoy tenemos un video un poquito atípico. Les quiero hacer un pequeño clip de cómo funcionan algunas cosas aquí en Canadá, en este país. Nosotros vivimos aquí en un barrio donde tenemos este parque cerca, y por aquí pasa un arroyo. Y supuestamente iban a hacer redesarrollar todo el cauce del arroyito para hacerlo más atractivo y para hacerlo que la vida salvaje tenga más lugares donde habitar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Empezaron con los trabajos hace un par de días atrás, y a gran sorpresa nuestra y de todos los vecinos, están cortando mucho de los árboles casi centenarios, se puede decir, que estaban en la ribera del arroyo. ¿Sí? Llegaron con un par de máquinas de estas retroexcavadoras, y en cuestión de 1 día y medio hicieron pero una limpieza que ha sido un desastre. Entonces, bueno, le queremos mostrar porque
Nosotros no estamos de acuerdo con esto, estamos de acuerdo con que se hagan los trabajos, pero que se incluya también la parte antigua de la arboleda, ¿no? Yo ya le he escrito a 2 lugares de la ciudad, aquí donde vivimos. He hecho un par de llamadas por teléfono, dejando los mensajes. Gran cantidad de vecinos han hecho lo mismo. Y eso les demuestra que esto lo están haciendo todo con el dinero de nuestros impuestos. Los contribuyentes, los que vivimos en este barrio, digamos, en este condado. Y tenemos todo el derecho de llamar, de protestar. Y hoy el proyecto está parado. O sea que parece ser que han habido tantas quejas que hoy lo han parado. Aquí no hay nadie trabajando. Estos 2 días, hoy es día hábil porque es día jueves y tendrían que estar trabajando, pero se ha parado, parece ser, el proyecto, y vamos a ver qué sucede con todo esto. Yo también he puesto unos cuantos carteles ahí en los árboles, ahora les vamos a mostrar para que vean. Estos son los sauces llorones, ¿ok? Y deben tener más de 60 años estos árboles, así que no consideramos que tengan que ser eliminados o cortarlos. Pueden ser incluidos en el proyecto. Pero bueno, estamos en todo nuestro derecho de quejarnos, de pedir que se pare un proyecto, y bueno, vamos a hacer unos clips de lo que están haciendo para que se den una idea de que más o menos a lo que me estoy refiriendo, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, aquí estoy al lado de los sauces llorones. El proyecto de momento lo están haciendo para aquel lado, aquí todavía no han empezado, y les vamos a mostrar una diferencia de lo que era con lo que han dejado. Estos son los árboles, ahí le puse los carteles yo, que dice pare, no lo corten, crecimiento antiguo, o sea que es un árbol centenario. Aquí hay tres colosos en fila. A los 3 a cada uno le puse su cartelito. Se van a necesitar más de 60 años para ver otro árbol de este tamaño. Paren, no lo corten, ¿ok? Estos son los 3 que estaban en línea porque vienen de aquel lado. Y digo, bueno, si no se hace algo en la semana que viene, seguro que por ahí los voltearon. No sé si los iban a cortar o no, pero por las dudas les dejamos saber que no estamos de acuerdo con que los toquen. Este es el arroyito que va por aquí. Y cuando llueve, este arroyito minúsculo, yo lo he visto crecer hasta el pavimento donde está la pista para caminar. Todo esto se llena de agua y es un torrente. Está enfrascado, entubado en cemento, y le quieren sacar todo lo que es el cemento. Irán a poner piedras, me imagino, para que la corriente cuando crezca no haga erosión. Estamos de acuerdo, pero también fíjense cómo ha crecido vegetación natural todo a lo largo de la ribera, y es un lindo hábitat. Aquí hay zorros, hay coyotes, hay racunes, que son los mapaches, pájaros de los que ustedes piensen. Están los cardenales, los blue jay, hay de todo. Ahora no se siente ni un pájaro ni una ardilla anda corriendo. Parece que todo ya se hubiese escapado porque han visto las máquinas construyendo. Creo que con esto más o menos tienen una idea de lo que se trata. Para ser justos, este proyecto, cuando se empezó a planificar, hubo una reunión de todos los vecinos donde explicaron qué es lo que se iba a hacer. Se preguntó a la ciudadanía qué es lo que querían, hasta qué color y qué tipo de bancas querían que se instalen en el parque. Pero lo que me parece que faltó explicar de alguna manera es la cantidad de daño que se iba a tener que hacer a todo lo que es arboleda para llegar a completar este proyecto. Pero de todas maneras, si hubo una equivocación, entonces ahí es el momento en que los ciudadanos, los residentes de esta área, tienen que levantarse y decir, no, un momento, paren esto porque no estamos de acuerdo. Después de todo se está, como les digo, construyendo con los dineros de los contribuyentes. Tienen que escuchar a la gente que es la que pone la tarasca, ¿no? El dinero. Así que bueno, les quería mostrar esa parte nomás para que tengan una idea. También una parte distinta de cómo funcionan las cosas de a diario, tal vez, en un barrio, una municipalidad, la periferia de Toronto. Y así es igual a lo largo de todo el país. A mí en lo personal me tocan un árbol y ya es como que me vuelvo loco, porque no sé, para mí los árboles, si no hay necesidad realmente imperiosa de tener que cortarlos, es mejor dejarlos tranquilos y que sigan creciendo y se hagan cada vez más grandes y más bonitos.
acostumbrados a pasear aquí todos los días, uno viene y de golpe y porrazo se encuentra con que muchos de estos colosos están tumbados por tierra y se les terminó la vida, entonces como que a uno lo golpea y lo golpea feo. Por eso que quería hacer este pequeño clip para todos ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. Sí, hay otra parte del video que van a ver solamente un aparato que han puesto aquí en la puerta de nuestra casa, porque les cuento, vino una de la compañía de gas, el gas natural, nos dijeron si queríamos que vengan a hacer un assessment. Ay, ¿cómo era la palabra, mami? No asesoramiento. Una evaluación de nuestra casa, a ver qué se podía mejorar para que esté más protegida para la pérdida de calor en el invierno, ¿no? Nosotros, como estamos retirados, como jubilados, es un servicio que lo hace la compañía de gas gratis, ¿okay? O sea que mandaron a un técnico y el señor anduvo por toda la casa verificando, y una de las pruebas que hizo fue la prueba de escape de calorías de la casa. Por eso van a ver que en la puerta de entrada la abrieron y pusieron como un armazón de lona con un tremendo ventilador que chupa aire hacia afuera, y eso va conectado a un sistema de computación y ahí indica si la casa está perdiendo aire caliente, digamos, de adentro y requiere más uso de gas natural para ser calentada. Y parece ser que a nosotros lo que nos va a corresponder va a ser poner nueva lana de vidrio en la parte de arriba, en el ático, que se llama acá, entre el techo de afuera y el techo interno de la casa, digamos. Sí, nosotros tenemos 7 pulgadas de espesor de lana de vidrio, y ahora, de acuerdo a los nuevos códigos que van cambiando constantemente, hacen falta como 30. También dijo que van a tratar de hacer algo con todo lo que son los tomacorrientes que dan al exterior, los van a sellar. Nos trajeron de regalo un detector de monóxido de carbono, 2 cabezas bajo consumo para las duchas, sin costo ninguno, ¿no? Esto para gastar menos gas. A pesar de que, fíjense cómo funcionan las cosas aquí, es una compañía que el trabajo de ellos es vender gas natural para alimentar a todas las casas, pero la preocupación es ver cómo hacer para que las propiedades gasten menos, no más. Que usen el gas eficientemente, no más de lo que es necesario. Sí. O sea que en lugar de decir, no, tratemos de venderle lo más posible y que consuman, no importa si se escapan las calorías por todos lados, ellos lo hacen como ecológicamente, diciendo no, son recursos naturales que hay que tener cuidado y hay que ver de que las propiedades, las casas y los negocios, en fin, estén bien isolados para que no se gaste mucho gas, más de lo que se tiene que gastar. Eso es más o menos todo lo que está relacionado con este vídeo. Entonces los dejamos con esto, esperemos que disfruten el video. Es un video medio distinto, ¿no? Son diferentes cosas y bueno, nos gusta salir muchas veces y mostrar cómo funciona, cómo son las cosas. Bueno, sí, y será hasta el próximo entonces. Hasta el próximo video. ¿Okay? Que pasen lindo y disfruten el video. Chau, chau.